Hola, mis amigos de Instar. Estamos nuevamente en nuestro programa de estratos dedicado al teatro cubano y a las artes escénicas. Hoy regresamos después de un tiempo que estaba un poco lejos de acá, con unas nuevas entregas. Esta vez tenemos el gusto, el placer de dedicar el programa a las estatuas vivientes, especial las estatuas vivientes de La Habana. Ya habíamos hecho un programa anterior sobre el teatro callejero con Roberto Salas, ex director del grupo Gigantería. Estos dos personas que les voy a presentar, estos dos fueron actores de Gigantería y empezaron su trabajo en solitario como estatuas vivientes. También quiero aclarar que son dos actores de formación antes de ser estatua, antes de trabajar en el teatro de Gigantería. Estamos hablando con el actor Andrés Pérez, quien aunque diga que él no es actor de nadie, es un poco mi actor también, acaba de trabajar en una obra conmigo, Ricardo II de Shakespeare. Andrés Pérez era discípulo de Vicente Revuelta, trabajó con Carlos Celdrán, trabajó con Alexis Díaz de Villegas, tiene una vasta trayectoria en el teatro cubano, trabajó muchos años creador de el grupo Gigantería y hoy por hoy trabaja en solitario como estatua viviente en esa icónica figura del Caballero de París. Y también está con nosotros Isaac, nuestro amigo Isaac, también de formación actoral, graduado de LICE en actuación, viene del Teatro de los Elementos, trabajó con Manuel Portos en el proyecto comunitario, el proyecto de Portos, ¿cómo se llamaba? Teatro Corimacao. Conjunto artístico Corimacao. Corimacao. Vamos a estar hablando también un poco de eso, ¿no? De la formación de ustedes, de dónde vienen, de los buenos y los malos momentos. Creo que hay cosas que hablar ahí, pero vamos a dedicarle el programa especialmente a las estatuas vivientes. Muchas personas no van al teatro, muchas personas el teatro se ha vuelto un espacio para como para una media o una élite determinada de esos espacios del teatro, que tienen una capacidad de 50, 60, 100 capacidades. Pero las estatuas vivientes, al igual que el teatro callejero, es una manera de llegar al gran público, es una manera de llegar al pueblo, de existir y hacer teatro en el pueblo, poder producirse a partir de lo que recaudan. Todas esas cosas, bueno, ¿no? Es bueno aclarar. Ustedes son artistas independientes también. Ustedes hacen teatro independiente en Cuba, son de los de verdad, desde lo de machete en mano, y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las estatuas vivientes un poco. ¿Qué son las estatuas vivientes? ¿Cuáles son las primeras figuras o primeras apariciones de este movimiento en Cuba? ¿De dónde viene en el mundo? Vamos a hablar un poco de eso. Empiecen quien ustedes quieran. Isaac, Andrés. Bueno, quizás pueda hacer una mejor historia del comienzo de las estatuas vivientes en el mundo. Él es más historiador que yo. En mi caso, empezar a producir y a actuar como estatua viviente fue una solución de escape, una solución para poder resolver quizás de alguna manera mi tosudez y poder seguir realizando de alguna manera un teatro callejero, poder trabajar como actor, liberándome de los imperativos de un grupo de teatro instituido y de un director tiránico, de peticiones que me cuestan un poco de trabajo cumplir. Y entonces hacer estatua viviente para mí fue mi salvación como actor. Me permitió, por un lado, o me ha permitido, por un lado, ganar economía, hacer economía y a la vez hacer mis experimentos actorales, mis posibilidades como actor, como decías tú, hacia el gran público, el público de la calle, el público real, ese público que no me espera y me ve
y tiene una manera de relacionarse conmigo bastante abierta, bastante sincera, porque no se le pide nada y se comporta como es él ante eso que se le ofrece. Y de alguna manera ha sido liberador para mí, ha sido interesantísimo, he aprendido mucho. Hay momentos en que uno se queda detenido y se convierte entonces en espectador de un gran escenario que es la vida, la calle. Mucha gente no entiende, pero cuando uno se queda detenido, de alguna manera está meditando, porque la meditación de alguna manera, o sea, de alguna manera no, corresponde en quedarse detenido, detenerse. Y si tú lo entiendes un poco, puedes de alguna manera meditar, hacer teatro y hacer economía con un solo acto, que es estatuas vivientes, haciendo estatuas vivientes. Quizá háblame un poco de los inicios de las estatuas vivientes, de lo que tú conoces, el movimiento, un poco de dónde vienen las estatuas vivientes. Andrés ya Gigantería hacía estatuas vivientes ya en un principio. Sí, Háblame un poco. No, Gigantería empieza como grupo de callejeros haciendo música, obras de teatro. En La Habana no había estatuas vivientes. Hay un momento que el grupo, ya yo no estaba en el grupo en ese momento, van a viajar a Ecuador y un gran amigo mío, Walter, que hacía el Diablo Colorado en el grupo, antes de irse para Ecuador me dice, yo lo que extraño en Cuba es que no hay estatuas vivientes. Él no los había visto. Después ya me dice que sí, que en Comareagua se estaban haciendo. Y yo después recuerdo que sí, que ya había pasado un grupo colombiano y había dado como las ciertas técnicas. Y yo, cuando me dice eso, casi ellos a partir de Ecuador, le digo, te voy a dar una sorpresa cuando venga. Y yo en los 3 meses que ellos están en Ecuador, yo me preparo y me preparo como estatua viviente y saco un personaje a la calle, que más bien yo decía que era un mimo que no se movía, no una estatua viviente, porque yo dominaba el arte del no movimiento a media. Y al menos aquí en La Habana, yo soy la primera persona que empieza a hacer la estatua viviente. Después yo me incorporo nuevamente en Gigantería, regresa a Ecuador, ya yo estoy trabajando en las calles haciendo estatua viviente. Empiezo a tener problemas con las autoridades que no, o sea, como esto era algo nuevo que aparece en La Habana, me empieza la policía a acechar, a pedirme que papeles, que por qué tú estás haciendo esto, no puedes hacerlo. Y Gigantería un poco, de alguna manera, para resolver mi problema habitacional de La Habana, o sea, para poder resolver la cuestión de que yo pudiera hacer mi trabajo y por una necesidad de ellos también de tenerme como actor en el grupo, decidimos que yo me incorpore al grupo nuevamente, que yo había salido ya, y entonces empiezo a cooperar, a trabajar como actor, como integrante del grupo Gigantería, y a la vez sigo fomentando mi trabajo como estatua. Pero en La Habana no había estatua viviente. De alguna manera, yo soy el iniciador de las estatuas vivientes aquí, y después se incorpora al grupo ISA y o sea, el mejor seguidor que tuve al lado, la mejor persona que he tenido al lado, con respecto a que aprendí cosas, él me dio, o sea, conocí lo que es la profundidad del color, conocí cosas ya que tenían que ver con lo que es artes plásticas que yo no conozco, yo soy actor, manualidades, pude incorporar cosas que él ya tenía de base y que me sirvieron para que mi trabajo creciera. Y además, un actor excelente. No, de hecho, mi presencia en Gigantería es porque precisamente cuando Andrés se va nuevamente, por última vez se va del grupo, ya yo estaba en Elisa y era compañero de aula de Lilibel Torrejón. Lilibel Torrejón es Lili es una actriz que había aquí, que estudiaba en mi aula, y ella me dice, Andrés se ha ido del grupo. Ya llevaba 2 años que tenía una relación con Gigantería, pero no había entrado porque estaba por la Ciénaga, no sé qué. Y me dice, se nos ha ido Andrés y necesitamos que tú cubras. O sea, tú tienes el loco que Andrés tiene y que nos hace falta. Entonces, era como que visto de esa manera. Tú tienes tu loco propio. Sí, yo tengo mi loco propio, pero creo que eso también fue como el pas para que me echaran de aquí porque me votaron. Pero bueno, mira, a mí me tocó las estatuas vivientes desde allá, desde el Escambray, cuando yo conocía al grupo de los elementos. Yo estaba en un grupo del EJT porque yo crecí en la época en que hacía falta
como ahora, ¿no? Que hace falta papeles, que no sé qué, esto, lo otro. Y yo tenía una formación autodidacta. Yo tenía 2, 3 años, aprendí los colores con un artista plástico y me fui formando, pero fui descubriendo el teatro por Casa de Cultura y hasta que ya llego al conjunto artístico de la montaña del Escambray, y ahí tengo un roce con Teatro de los Elementos y fui aprendiendo un poco de ello. Eso fue una de las cosas que me llevó también a la investigación y a enterarme un poco de cómo llega a Cuba este arte. Sucede que todo es una cuestión del desplazamiento que ha tenido el arte por culpa por ejemplo, se dice que en los años 90, en las Ramblas de Barcelona hubo una especie de desplazamiento de los artistas que habían, entre ellos los argentinos que habían en las Ramblas de Barcelona, porque esas personas que ocupan esos espacios, que compran esos espacios, empiezan a echar de ahí los artistas y a contratar otros. Y entonces, hoy por hoy también las Ramblas de Barcelona sufren ese problema. Que las personas de las Ramblas son personas que vienen de Marruecos, desplazados de otros lugares también, y encuentran en las Ramblas de Barcelona una plaza interesante para desarrollar y que se hace muy famosa. Bueno, cuando llega a Argentina, de Argentina empieza a correrse hacia arriba, Uruguay, hasta llegar a Colombia. Entonces, es cuando en el año 99, el Lolo, que fue maestro mío, y el Tico, que estaba en Teatro de los Elementos, viajan a Colombia y allá ven a este grupo que se llama el Tecal, un grupo de teatro callejero de Colombia, y ellos los invitan a las romerías de Mayo y vienen, y entonces hacen en cuatro lugares de Cuba, se hacen estatuas vivientes por primera vez en el año 99. Tenemos las romerías de Mayo en Holguín, después vienen hacia Cumanayagua, Teatro de los Elementos, después vienen hacia Teatro de los Elementos, después vienen hacia Matanzas, que trabajan con Miriam Muñoz, Muñoz, con Eli Carón, y después vienen a La Habana y trabajan aquí justamente en la Plaza de Armas y así. Y es como la primera vez que se hace. Al pasar por los elementos, Oriol un poco rechaza esto, que dice que no es teatro, que no sé qué, y tienen sus primeras presentaciones en actos militares y cosas así, Día de la Defensa, cosas así. Esto queda un poco como en la memoria y empieza a hacerse un poquito las estatuas vivientes, pero era con lo que hay, con lo poco que hay. Bueno, ya, Gigantería un poco en el 2003, 2004, desarrolla algo y así. Y ya yo cuando me voy del Escambray, que voy hacia Corimacao, ya yo había tenido mucho contacto con Teatro de los Elementos y ya yo hacía estatuas desde 2003. Por supuesto, en comunidades, en lugares intrincados, no de la manera tradicional que la hacemos, que es con el bote, con la recogedora, que le llamamos, con algo, un recipiente que es para que el público ponga las propinas. Y sí, se hacía como trabajo comunitario, algo así, que cobrábamos un salario y demás. Y nada, en el Corimacao, para el Corimacao me fui con zancos, me fui con fuego, me fui con estatuas, me fui con cosas, y ahí di talleres y después vine para La Habana. Ya cuando yo llego a La Habana, que hago los exámenes ELISA, yo conozco a Andrés y ya yo venía con mis estatuas, mi manera de hacer estatuas vivientes, que era con pocos recursos, o sea, usando el barro, no usaba un maquillaje que digamos muy profesional, pero bueno, el barro era algo sano, era con algún trapo que encontrara, era improvisando. Es lo que eso lo hace mucho Morón Teatro, ¿no? Morón Teatro, que también tiene una... Aquí hay algo que yo quería presentar, porque a nosotros también nos ocurre, o sea, a mí me ocurre un hecho. En la calle yo de pronto un día, trabajando en solitario, se me acerca una muchacha, una persona, Lucía Fernández, una artista plástica que trabajaba con desechos, o sea, con cosas que ella reciclaba en la calle, y ella me encuentra y me dice, encontré a la persona que estaba buscando, porque ella dice que al verme trabajando en la calle, haciendo el mismo que yo hacía en aquel tiempo, de estatua viviente, o sea, en aquel momento yo usaba un gorro de baño, un overol de listas rojas y blancas y negras,
un pullover negro, guantes blancos y recogía con un orinal de niño plástico verde. Ella al verme se queda emocionada y me dice, yo quería encontrar a alguien como tú. Y ella se incorpora a través de mi gigantería y produce todos estos personajes que ves arriba, están aquí arriba, en esta parte de aquí, que es la Galería Miguel Ángel, un homenaje que ella le hace al pintor Miguel Ángel. Entonces, para gigantería es interesante porque al ella producirnos todos estos vestuarios, todo el grupo entonces en conjunto podemos empezar a... Sí, es en los arriba, aquí incorporado Oscarito, que era uno de los integrantes, ya los otros no, pero estos arriba. Esto era la Galería Miguel Ángel. Esto ya fue en el 2005, creo, que ya se incorpora, y para nosotros fue muy interesante porque ya una artista plástica como tal nos produjo todos esos vestuarios, que era interesantísimo porque salíamos todos a La Habana, a las calles, y la gente nos elogiaba mucho, les gustaba, y entonces además ya después nos llevábamos a muchas actividades contratos que nos hacían para Caricato, para los Lucas, funciones. Yo me acuerdo que una de las primeras versiones de Estatua Viviente que hicimos en un teatro fue con un músico salsero que ahora no recuerdo, que en el escenario. Entonces, para mí fue interesante porque era trasladar de la calle hacia un teatro como el Nacional, nuestro arte callejero, que era un aniversario de un salsero que ahora no recuerdo el nombre. Y entonces es interesante hablar de ella porque ella no era, no me acuerdo ahora el nombre, era este hombre que hace las cosas anuales, sobre todo un rumba. Gerardo Piloto. Gerardo Piloto. Iba a celebrar los 15 años, creo, del grupo, los 10 años, y nos invita y trabajamos con él. Pero es muy interesante la entrada de Lucía Fernández con nosotros, porque con ella hicimos cosas interesantísimas. A ver, Gigantería se llama Gigantería porque es por los Zancos. Gigantería fue un grupo de teatro callejero de los iniciadores, que Gigantería tiene el nombre de Gigantería porque es la unión de tres grupos, que es Somos la Tierra, Danzanco Cubensi y Las Crudas, ¿no? Somos la Tierra. Somos la Tierra. Y el otro que era el de Miguel y el Diablo. Y Walter, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, esos tres agrupaciones. Tropa Sanco. Esas tres agrupaciones, Tropa Sanco y Somos la Tierra, se llama Gigantería porque era una gigantesca agrupación, y además todos eran gigantes porque caminaban. Porque Gigantería viene de gigantes, o sea, varios gigantes que se unen. Y al final se queda Gigantería como este pequeño grupo, y los demás siguen llamándose Tropa Sanco, que hoy se llama Sanco, y el otro, bueno, ya no existe. En todo el país, ¿qué otros grupos o qué otros artistas hacen estatua viviente? Te mencionaba Morón Teatro, que es uno de los más conocidos. A ver, ¿qué otros grupos hay? Yo tengo mucha información de esto porque yo organizo un festival de estatuas vivientes desde 2015. Lo organizamos, no lo hemos podido hacer por cuenta de la COVID, igual por culpa de la COVID, o sea, por efectos de la COVID, se ha desmembrado un poco el movimiento, pero bueno, la gente se está reponiendo. Desde Pinar del Río hasta Guantánamo, en Pinar del Río habían dos agrupaciones. Te doy el nombre de una, pero la otra es Tecma, que Tecma ya estaba un poco desintegrado, ya no va a ser, pero el otro sí, el otro grupo que como el nombre de un dios o Zeus, no, bueno, hay un grupo en Pinar del Río, hay un grupo en Pinar del Río que actualmente lo hace, que mi suegra el otro día fue a un tour y vio uno por allá por las terrazas. Están regaditos por ahí por Pinar del Río, pero se está trabajando. Aquí en La Habana, bueno, estamos nosotros, pero hay algunos artistas que trabajan en lugares. Por ejemplo, hay un restaurante que se llama Habana Blues, que hay personas trabajando allí. Pero bueno, la calle como tal, de manera tradicional en toda Cuba, los únicos que trabajamos actualmente somos nosotros. También es lo que nos han permitido de alguna manera, claro, legal. O sea, tenemos nuestra ocupación como cuentapropistas, todo legalizado, todo bien. Y de hecho, en América no ha hecho de esto. Todavía en los congresos que se hacen en Argentina se está luchando porque se reconozca este arte como parte de la cultura, todo eso.
Pero bueno, Matanza tiene toda la zona mami, hotelera, hay varias claro. agrupaciones. Para mí, una de las mejores agrupaciones por su diseñador y por todo el contenido que tienen es un grupo llamado Noria, que actualmente lo dirige el antiguo director de Tesma. Al ir de allá, se desintegra un poco el trabajo en Tesma, se desaparece un poco el trabajo de Tesma y existe muy buen trabajo en Matanza sobre esto. Y así hay 2 o 3 agrupaciones más que trabajan por los hoteles, pero no trabajan en las calles, trabajan en lugares donde está más concentrado el turismo. Lo que pasa es que acá nos ayuda que tenemos la calle, pero es un contexto turístico. Existe también hay trabajo en Cienfuegos, el carro de Tespi. Tenemos una emblemática agrupación en Ciudad Ávila que se llama De Morón Teatro. Y así en casi todas las provincias, en Las Tunas, hasta en Guantánamo. Sí, lo interesante de Morón Teatro es que logra ya, a partir de una institución, montar, por ejemplo, Medea de Barro. Sí, tienen montones. Y es muy interesante. A mí, en realidad, lo que más me llama la atención es no tanto la dirección escénica, sino como el valor de los actores, la manera de proyectarse los actores, que para mí, cuando los vi en Matanza, me fue muy fuerte, o sea, porque la actitud de los actores estaba muy bien. Amén que pudiera no gustarme un poco la manera. Son actores, a ver, es un grupo de teatro profesional del Consejo de las Artes Escénicas que trabajan en aunque, o sea, vamos a aclarar en este programa que pertenecer al Consejo Nacional de las Artes Escénicas no te hace necesariamente profesional, ni no pertenecer no te hace, claro, porque ahí están ustedes que no pertenecen al Consejo de las Artes Escénicas. Andrés Pérez, que es un actor de muchos años y no está evaluado y no pertenece al Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Eso es importante también, como siempre. Sí, para mí, yo no sé si es porque me estoy defendiendo yo mismo. Me estoy defendiendo yo mismo. Para mí, el verdadero logro o la verdadera audacia, y quizás es porque lo estoy haciendo yo desde ahí, pero me parece que sí, que es cierto, la verdadera audacia como actores, al enfrentarse a la calle, a hacer la estatua viviente. En el caso mío, soy actor, domino la actuación y de alguna manera prefiero irradiar mi arte desde las calles, haciendo estatua viviente y buscando la economía, ganando la economía directamente en las calles, porque me parece que es un modo real, vivo y sincero de hacer la economía, de ganarte el pan de cada día. Y además, que de esa manera estás claro, no hay manera que evadas de la responsabilidad de hacer un arte real, porque estás en contacto con la verdad de la calle, y la verdad de la calle es la que te responde. El público es el que te dice, ay, pero está un poquito feo, ay, pero se le ve el cuello. Entonces, el público siempre, como no está predispuesto, porque no es un grupo de teatro, no es una sala de teatro, es un arte que ve, que se le encima en la calle cuando él ni tan siquiera sabe que lo va a ver y lo ve. Me gusta ese comportamiento que tiene el público, que no es público en realidad, que es un transeúnte, porque se comporta como él, libre de cualquier tipo de estereotipo. Se comporta como es y expresa su verdad. Yo quisiera también que me explicaran un poco. Pasa? Yo mismo. Isaac, no, yo quisiera que me explicaran un poco cómo funciona el funcionamiento de las estatuas vivientes. O sea, ustedes son 2 artistas independientes que trabajan en las calles, en la calle Obispo de La Habana Vieja, que pertenece a la oficina del historiador, que es un centro turístico. Ajá. ¿Cómo ustedes tienen licencia para trabajar ahí? ¿Cuánto tienen que pagarle a la UNAT? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, ahora yo quiero ser artista callejero y quiero ir a hacer estatua viviente a las calles. ¿Puedo hacerlo en cualquier calle o solamente tengo que suscribirme a La Habana Vieja? O sea, explíquenme todo eso a nivel, y también un poco de anécdotas. Seguramente han tenido varios enfrentamientos con la policía se los ha llevado, preguntándole si tienen papeles, si no tienen papeles, si es legal que estén ahí, si no es legal. ¿Cómo funciona eso? Sé que Eusebio, en el programa anterior con Roberto Sala, Roberto contaba que Eusebio de alguna manera apadrinó el arte callejero cubano
en el circuito de La Habana Vieja, pero por ejemplo, si ahora aumenta, ustedes quieren irse para el Beado y hacer el Caballero de París o el Pistolero que tú haces, Isaac, en el medio de 23, ¿es legal? ¿No es legal? Sí, ahora sí. ¿Se los pueden Ahora llevar? sí. Vamos Sí. a hablar Han habido un poco de cambios. eso y cómo funciona. O sea, porque ustedes para lograr ese estatus seguramente rompieron, por lo menos Andrés, rompieron con la legalidad del gobierno, porque antes no se podía y Andrés fue y solo se vistió y se paró en una calle. Tuvo que pasar por eso, tuvo que pasar seguramente por un calabozo, por un arresto. ¿No? Cuenten un poco eso y cómo funcionan estos momentos. A ver, al comienzo ocurrió eso, de que yo me paraba en ambos mundos y el policía venía y me decía que tú haces aquí tus papeles, y yo me iba para la plaza de armas y venía el policía y me decía, te dije que no puedes estar aquí. Entonces tenía que empezar a escabullirme un poco. Incluso yo le decía, un día uno me decía, yo no te quiero sacar de aquí, pero es que estoy cumpliendo órdenes. Y él se puso bravo porque él le dije, bueno, tú estás muy viejo para estar cumpliendo órdenes. O sea, estás muy mayor de edad para estar obedeciendo. Pero ya cuando vuelva a incorporarme en gigantería, eso me da una legalidad, porque gigantería estaba protegida por Eusebio, que evidentemente Eusebio es el que permite todos estos rejuegos. Y ya después, cuando yo empecé a gigantería por cuestiones artísticas, no por cuestiones de amigos, porque somos amigos y nos queremos, pero yo estaba buscando otras cosas, me salgo, se me vuelve a presentar los mismos problemas, pero ya no tanto con la policía, porque la policía no le molestaba mucho en realidad, ni a los inspectores me habían visto, quizás era a los otros contrapropistas, como era los Mambisitos, que es un grupo de música, o otro hombre que chifla y le pide a los turistas. O sea, nos vieron como que les estamos invadiendo el espacio donde en realidad ellos estaban pagando impuestos, que yo de alguna manera los entendía, porque era, bueno, si yo pago impuestos por hacer mi arte, porque este hombre viene y se pone a hacer estado viviente sin pagar impuestos. O sea, yo los entendía, pero era algo que yo venía haciendo hacía muchos años y yo lo empecé a defender. Y sí, en varias ocasiones me arrestaron en 2 ocasiones porque me molestaba por la presión que me hacían y me llevaban. Y yo seguía insistiendo hasta que eso colocó las cosas en un punto en que la oficina creó un modo. Para mí siempre ha sido muy venturosa la relación con la oficina. O sea, las peticiones de la oficina siempre han sido culturales, no han sido de otro tipo. O sea, las peticiones han sido para que trabajemos en cuestiones culturales, amén de lo político, afuera de lo político. Y eso me ha hecho más viable la relación en el lugar y el trabajo en el lugar. Y bueno, ya los inspectores venían hacia mí y me decían, pero pide un papel en la oficina para que nosotros podamos cobrar. Ya eso se fue arreglando, hasta que nos permitieron, nos dieron el estatus de cuentapropista, en donde Gigantería me criticaba porque me decían de que cómo iba a sentar un papel en donde decía de que yo era figurante, si yo era actor, y yo le decía, mira, la apreciación o la palabra que me puedan poner en un papel donde yo voy a tener legalidad o derechos para trabajar en la calle, no me importa. Si me dicen figurante, de alguna manera figurante es sinónimo de actor. Y yo soy actor y yo no voy a perder mi condición de actor. No, pero además eso es para un inspector o para alguien que quiera ver tu legalidad, porque realmente para el público siempre vas a ser un artista callejero. Exacto. Vas a ser una estatua viviente. O sea, no hay un cartel ahí arriba que diga bienvenidos a La Habana Vieja y vean los figurantes. No, estás ahí en el espacio público, la gente ve eso. Y no sé, preguntaste algo que yo creo que quizás está en más condiciones de verdad. ¿Qué pasa? Que por muchos años Gigantería tuvo el apadrinamiento de Eusebio Leal, porque era algo que enriquecía la vida, daba vida al centro histórico, pero desde un inicio está Gigantería y van apareciendo personas que se le da cierta legalidad, como con el nombre de costumbristas, figurantes, cartománticos, porque figurantes hay muchos. Figurantes hay costumbristas, cartománticos, la pareja amor, con nombres que ellos le ponen y que prefieren decirle así sin tener en cuenta que figurante es sinónimo de actor o qué sé yo. Pero bueno, es la palabra que encontraron, el argumento que encontraron y es así. ¿Qué pasa? Que yo al pasar por Gigantería, ya mucha gente me conoce como actor de Gigantería y después que salgo, me votan, termino con Gigantería,
por alguna necesidad económica debo regresar, porque yo estaba por ahí aruñando, y entonces empiezo a hacer algunas de mis intervenciones, y Gigantería como que se cae la boca, empieza a ver la perfección de mi trabajo y un poco como que me alío a Gigantería nuevamente y nadie me había dicho nada. ¿Qué me salva a mí? El silencio, el no decirle a nadie quién soy. Miles viene de pronto cuando aparece ese pistolero, viene la prensa, todo el mundo, y yo le decía que yo no daba entrevistas. Y a todo el mundo me preguntaba y decía que yo era de La Habana, bla, 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 bla. Porque si yo decía que yo era de provincia, podía ocurrir que me votaran de aquí. Entonces, nada, ya con el tiempo, pasó el tiempo y entonces ya realmente se enteran porque van apareciendo otros y entonces me mandan una citación para formar parte ya o sea, como que los demás empiezan a quejarse, decir, ¿por qué ellos no pagan y nosotros sí pagamos? Y no sé qué. Y digo, bueno, ¿cuál es el problema? No hay que pagar, bueno, vamos a pagar. Como de 30 artistas, realmente se aprueban 7 artistas, entre ellos Andrés, se aprueban, sí, somos 7. Y entonces, nada, empezamos. A ver, la manera en que eso se demoró 2 años, no va a pensar que fue así tan rápido, eso fue un proceso y no sé qué, esperando en el proceso realmente nos dan la licencia. ¿Cómo funcionaba? Antes Siguieron, pagaba 70 pesos. siguieron ¿Cómo trabajando en el funcionaba? Porque proceso, sí. cambió. Siguieron trabajando ¿Cómo? en el proceso, saliendo a la calle Sí, en el trámite seguimos trabajando en burocrático. el proceso. Ya estábamos en el proceso, pero seguimos trabajando y se autorizaron esas 7. Después se sumó una octava, que es la esposa de uno de nuestros compañeros, que ella era de la UNAD. Y entonces, al ver lo que ganaba su esposo, dijo, al carajo, voy a dejar esta mierda. Y se metió a Estatua Viviente, que ella tenía también su colaboración con Gigantería, ella tenía sus roces, su conocimiento, hacía cosas. Y bueno, ya finalmente desea quedarse como Estatua Viviente. ¿Cómo funcionaba? Había que pagarle a la oficina del historiador una contribución de 160 pesos moneda nacional y a la ONAT, en la oficina de tributaria, había que pagarle 70 pesos y más la seguridad social, que eran 262 pesos trimestrales. Ahora esto cambió. Muere Eusebio y empiezan a haber cambios. ¿Cuáles son los cambios que hay? Que ahora, además de los 160 pesos, hay que pagar por el terreno que pisamos. Primero se especulaba, eso está en proceso. Está en proceso. Pero bueno, primero dijeron que iban a cobrar de 50 a 100 pesos y ahora dicen que hay escalas de 20, de 40 y de 60. Nosotros estamos en la de 40. Eso es diario. Son 1.200 pesos mensuales, trabajes o no trabajes. Ahora, la UNAD, la seguridad social va a cambiar. O sea, para los nuevos ingresos, es 400 pesos mensuales, pero para los viejos que ya pagamos la seguridad social, hasta septiembre del 2023 van a ser los 262 pesos trimestrales estos. Y además de eso, hay que pagarle, o sea, yo debo pagar trimestralmente, declarar lo que gane. Claro, pues como soy régimen simplificado, debo ganar menos de 200,000 pesos en el año. Entonces debo declarar lo que gano, no hacer una declaración jurada ante una auditoría, pero sí, como en mi casa, fíjate esto, en mi casa, decir, bueno, yo gané en 3 meses 10,000 pesos. A eso le restamos un deducible que son 2,000, no sé cuánto, ahora no sé exacto. Y lo que me da el 20% es lo que yo debo pagar. Entonces, esto lo pago. Y además, ¿qué otra cosa? Sí, eso. Eso es lo que... Hay dos preguntas que le quiero hacer a los dos. Primero es el tema de dinero. ¿Ustedes recaudan dinero? ¿Ustedes se ponen en un lugar, hacen su trabajo y ponen una bolsa y ahí el público les va echando dinero? ¿Cuánto dinero mínimo ustedes recaudan al día? ¿Cuánto dinero máximo recaudan? Mira, antes existía una moneda llamada CUC, por lo cual un peso era un CUC. Y ese CUC tenía el valor de 24. Trabajando duro, en un día podía ganar
50, 40, 30 temporada alta. En baja, 10, 15, depende de lo que, porque es lo que el público quiera darte. O sea, y por mucho que tú impongas, como si pones una tablilla de precio y dice foto $1, video 5, foto con baile. O sea, tú puedes crear y aún así el público no va a aceptar eso. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al teatro, se te cobra una entrada. Y si tú no pagas la entrada, no ves nada. En el caso de otros grupos que yo conozco, independientes, que pasan la gorra, que la gente da lo que quiere, pero en los grupos estatales es así. Tú pagas una taquilla para ver. Y si te gusta, si no te gusta. Yo una amiga mía, yo tengo una amiga mía, bailarina, que un día me decía un poco así, culturosa y preocupada. Bueno, para mí lo que me molesta un poco del arte que ustedes hacen es que el niño aprende de que si no echa dinero, usted no se mueve. Yo, bueno, pero es que los niños, hasta mi hijo y cualquier niño sabe de que si no lleva los 5 pesos para entrar al grupo de teatro, en donde va a ver la cucarachita Martina, no puede entrar al grupo. O sea, se levanta por la mañana y se levanta y le dice a la mamá, mami, dame los 5 pesos para ir al teatro, porque si no, no puedo entrar. Entonces, ¿de cuál es la diferencia entre que yo me mueva porque me eche un medio o que yo me mueva porque me eche una moneda? No, pero aparte de eso, ¿cuál es la historia? Si al final, aunque no me eche, a ver, tú me echas un peso cubano y yo no me muevo y estoy haciendo mi acto igual, porque mi trabajo no consiste en que tú me echas y yo me muevo. No, mi trabajo consiste en que tú doblas la esquina y ya estás viendo la obra. Ahí está ya mi trabajo. Y pasas y a veces la mayoría de la gente no me paga. estás viendo. Son ya, más los que no pagan que los que pagan, y sí, todo el mundo se da su foto y nadie le. Pero nadie le está bien, ya trabajar, que mi trabajo no comienza a partir de que tú pagas. Mi trabajo empieza a partir de que tú me ves y termina cuando dejas de verme para el que me ve, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, con el reordenamiento, al cambiar la moneda, sea cualquiera sea, cubano o extranjero, te va a dar el mismo peso, pero bueno, en moneda nacional. Entonces, ya saca la cuenta. O sea, vas a ganar 24 veces menos, pero tus gastos son 3 veces más. Porque 10 veces más. 10 veces más, porque todo se alteró. Entonces, ¿cuánto costaba, por ejemplo, las producciones? ¿Cuánto te podía costar una producción? Una producción te podía costar $200, 200 euros, y ahora una producción no baja de 50,000 pesos. Ojo, yo no estoy quejando, o sea, no estamos quejando. No nos estamos quejando, estamos diciendo simplemente lo que. Asumo la peligrosidad de la calle por la libertad de acción. Asumo la peligrosidad en el sentido, ¿en qué sentido? O sea, la peligrosidad de ser asaltado, la peligrosidad de que un enfermo mental venga y me tire un cajón lleno de basura. El peligro de que los culturosos del arte. Sí, me ha pasado. Llueve, tienes que retirarte. Sí, me ha pasado. El calor. Hace poco también un policía, o sea, un agente del orden me vino de una manera que yo no consideré que era la idónea y me pidió papeles que en realidad me habían dicho que no tenían, o sea, el hombre de orden público. Después me dicen que sí, que tiene derecho a pedirme cualquier cosa. Bueno, no puede pedirme que le baje los pantalones. Ahora dicen que ellos pueden pedirte los documentos. Entonces ahora me dicen, pero en realidad yo tengo una persona que me pide los papeles, que es una inspectora que está acordado, que es la que me pide los papeles. Viene en mala forma, me pide los papeles, le digo que no se los tengo que dar ahí. Y hay una foto incluso que tiene Víctor, nuestro amigo tiritero, en donde yo estoy con el caballero de París con esposas puestas, porque él no me entiende de que yo le digo que no. Y bueno, y termino en la estación con estatus. ¿Qué pasa? Que como mira, la policía o los órganos o quien sea, no sé, como artista, no como ser humano. Entonces, al momento de la verdad, de actuar, porque estás ilegal, o sea, no va a importar que estés haciendo lo que estés haciendo, te van a llevar. Esto quiere decir que si tú ahora, Adonis, te pones en el medio de la calle Obispo a hacer un performance, si tú no tienes los papeles, si tú no tienes la licencia, no tienes nada, pues llevado por muchas cosas, entre ellos
la causa de asedio de turismo, así. Desorden ¿Por qué? Porque público. se le cobra, porque ya está instituido que se le cobra un impuesto a las personas que hacen estos actos. A ver, yo tengo mis licencias, yo tengo todos mis documentos en regla, yo ando con ellos arriba y a mí nadie nunca me ha Déjeme llamado. hacerle una pregunta importante. ¿Hasta qué punto esa licencia de la UNAP cubre, por ejemplo, cosas como, por ejemplo, enfermedad? Ahora ustedes se enferman un mes, tienen que seguir pagando el mes que no trabajaron. Ahora tienen un problema personal. No, esto tiene... Déjame terminar. Por ejemplo, en el COVID, la etapa esta de COVID, donde La Habana estuvo cerrada, donde los artistas institucionales estuvieron cobrando un salario o estuvieron cobrando la mitad de su sueldo por el gobierno. Aquellos artistas que la institución no reconoce, no apadrina, ni siquiera, y a veces hasta se niega incluso a decir que no hay movimiento de artistas independientes, que no hay teatro independiente en Cuba, cuando yo quiero afirmar y definir nuevamente en este programa que el teatro independiente en Cuba existe. Lo probé con Víctor Varela, lo probé con Roberto Salas y Gigantería, ahora lo pruebo con el movimiento de estatuas vivientes en Cuba. El movimiento de teatro independiente existe y vamos a seguir contando con otros grupos, con otros artistas escénicos independientes en este programa. Aún así, ¿qué hace la UNAP con eso? El tiempo que ustedes no trabajan. Por ejemplo, lo que pasó en el COVID, ¿quién les pagaba un salario? ¿De qué ustedes vivían en ese tiempo? Cuéntame un poco de eso. De lo que podemos... De hecho, yo tuve problemas y lo pude arreglar. O sea, yo tuve que trabajar en COVID cuando se me autorizó, la primera vez que abrieron La Habana, se me autorizó y trabajar y ganar muy poco y a veces no ganar nada, pero también era para mantenerme en forma, para volver a entrenar, para volver a estar, porque por mucho que lo hiciera en mi casa, no iba a hacer lo mismo. ¿Qué pasó? Automáticamente que empieza la COVID, nos recogen a nosotros las licencias, nos llamaron para una cosa y al final para recogernos las licencias, ella no sabía que yo tenía una copia de los papeles, pero bueno, recogió los papeles y nos pidió incluso una historia ahí, hacernos un carnet nuevo, empezando la COVID, nos pidieron dinero para hacer un carnet nuevo, cosa que después se me hizo tiempo después. Bueno, ahí el caso es que no podía trabajar, prohibido trabajar, por aglomerar, por no sé qué, hasta desde marzo hasta septiembre. Y en ese tiempo no ganaba nada y estaba obligado a pagar la seguridad social. O sea, yo tengo que empezar a trabajar para pagar, sobre todo para pagar la seguridad social, porque es obligado. De hecho, hay compañeros de nosotros, no quiero decir el nombre porque primero, no sé, tendría que preguntarle si él está de acuerdo en que lo mencione, pero bueno, uno de nuestros compañeros tuvo que pedir la baja, entregar su licencia como estatua viviente. ¿Por qué? Porque no pagó la seguridad social y la UNAP le cortó el agua y la luz. Y entonces después tenía que hacer todo un nuevo proceso de ir a la seguridad, a trabajo, oficina de trabajo, de seguridad social, a recontratarse, no sé qué. Que ahora yo fui hace poquito, ahora estoy esperando ya la respuesta, tuve que ir a trabajo de seguridad social y ya me aprobaron como que soy cuentapropista, pero ahora eso ¿en qué cambia? En que antes solamente podía estar en el centro histórico. ¿Qué pasa? Que nuestro trabajo es un trabajo que gusta y mucha gente pasamos por alto, mucha gente ni nos dijo nada y nada, pero si me cogía un inspector fuera del centro histórico era una buena multa. Ahora no, ahora como soy cuentapropista, tú, Adonis, me puedes contratar, tú, no sé, Etexa, La Malanga, el Buró, el hogar materno, me puede contratar como trabajo por cuenta propia, pagarme, porque ya está legalizado. O sea, ya puedo salir del centro histórico con este nuevo cambio que vi. Entonces, nada, no me pagaron un salario y obligado a pagar la seguridad social. Y puedes pararte en otra calle cualquiera de la Habana y de Cuba como estatua sin que, y eso sea legal. Claro, bueno, sí. Por ejemplo, yo estaba en Santo Espíritu en 2 ocasiones y yo me he llevado el personaje para allá y he podido trabajar. Nadie me ha venido a molestar. He estado varias veces en los parques, en el Boulevard de Santo Espíritu. Incluso
ningún actor me vino a venir nada, pero bueno, visité el grupo de teatro ahí. ¿Se han puesto para eso? Sí, pero y he trabajado y he tenido una buena bienvenida, o sea, he sido bien recibido por el público y nadie me ha reclamado nada. Eso mucho antes del COVID. Yo creo que, a ver, yo me niego a llamarme, a decir, y a lo mejor es un prejuicio mío, a decir que lo que yo hago como estatua viviente sea teatro callejero, porque me parece que es mucho más que las estatuas vivientes. Es arte callejero. Pero es arte callejero. Y lo que sí me ha servido en poder hacer este trabajo, incluso pagando licencia, es que me libera de obligaciones institucionales que me obligan a hacer teatro que no me interesa hacer o a dejarme dirigir por directores tiránicos que no me interesa trabajar. Yo creo que todo debe ser democrático. Aclaremos que yo soy un director democrático, ¿verdad, Andrés? Sí, tú eres democrático. Sí. Sí, yo creo que sí. A ver, las alteraciones que un director pueda tener en una escena son justificadas siempre que haya humanidad detrás de los ojos de esa persona. O sea, que un director en algún momento determinado se moleste, que un director te grite una mala palabra en algún momento determinado en la emoción del momento que está dirigiendo y que tú no entiendes y que a veces de verdad has sido perezoso como actor y no has hecho un trabajo que te ha enviado. Es perdonable siempre cuando yo me relaciono con él, yo veo humanidad y yo veo amor y yo veo democracia, digamos de alguna manera. Peter Brook o Grotowski decía en un texto, ahora no recuerdo cuál de ellos, decía de que la mayoría de los directores que van a dirigir no lo hacen ni por el arte ni por el teatro, lo hacen porque es el modo más pacífico que hay para dirigir un grupo de personas y ponerlos a hacer algo que tú quieres que haga. Es muy interesante eso. Y ese dictatorial, ¿no? O sea, y yo solamente soporto una dictadura y es casi por una obligación de la que no me puedo separar. Y no voy a decirlo aquí para no complicarme mucho. Entonces, después de eso, no permito que otras tiranías existan en mi vida, o sea, que me controle. Incluso trato de separarme de mi propia tiranía. Y entonces la calle me ofrece una libertad de acción en donde, ya te digo, cada día puedo hacer mis estudios teatrales que hago conmigo mismo, no sé, una frase que incorporo, un modo de dar una flor, alguien que me dice algo y yo lo incorporo a mi trabajo. Yo soy poeta y he tenido muchas salidas que me nacen en el momento que estoy actuando, igual que Isa, Isa tiene unos textos increíbles como pirata, como actor, que yo me quedo encantado porque sabe fabular y quién dice que no es actuar y quién dice que no está actuando. He aprendido mucho de eso de ti también. No. Mira, ¿qué pasa? ¿Cómo se define esto ya conceptualmente y por qué le llamamos arte callejero y salimos ya más bien de marcarlo como teatro callejero? Porque aunque no exista esa relación con el espectador, o sea, según Víctor Hugo, el arte dramático es el enfrentamiento de contrarios, o sea, tú eres el protagonista, aparece un antagonista, y de pronto hay un conflicto por el simple hecho de que tú no te muevas, ay, pero te eché 20 pesos, tú no te mueves, ya hay un conflicto. Entonces, se establece un diálogo entre el actor, entre la figura que se hace inanimada, que nace, que se despierta, y el público que está, que tiene cierto eso. Pueden ser actuaciones muy pequeñas de medio minuto y puede ser algo mucho más grande, puede ocurrir algo. En el caso de que no haya solamente una persona que esté mirando y no se mueva la estatua, que no hay un texto, que no hay nada, pero sí está en el escenario y hay toda una intención, es arte, porque estás viendo una estatua que está ahí, incluso la persona ha seguido y piensa que no es una persona, es porque es la idea de imitar una estatua real. Entonces, a veces la gente dice, ¡ay, qué disfraz! Bueno, yo sé que es un disfraz, pero digo, no es un disfraz, es una armadura. ¿Pero por qué lo hago? Porque para crear un texto, para decir algo, para no sé qué, que a veces se dice más en silencio que diciendo. A veces, ay, ¿por qué le dije eso? Pero bueno, también es como usar muchos elementos. Entonces, ahí hay de todo. Hay arte cinético, hay de todo, porque ya automáticamente que la persona está grabando, ya se convierte en director de cine y se crea una película. Y tú puedes crear, y entonces cuentas historias, nace el cuento,
también hay algo más, que la persona se va a otro lugar y cuenta y se convierte en narrador y hace un cuento. Y es teatro invisible, porque no se está dando cuenta que él es un protagonista que está contando una historia y que los que están oyendo son sus espectadores. Entonces es algo maravilloso, es lo que me ha enamorado. Yo vengo del teatro de sala. Yo estuve actuando en muchos teatros, estuve aquí en La Chinche, en no sé qué, trabajé con eso y siempre me enganchan porque es un laboratorio en donde vas descubriendo cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. ¿Me entiendes? Yo Y así, quería preguntarle, para terminar con la etapa logística de esta entrevista, ¿cuánto tiempo ustedes hacen de estatua viviente al día? O sea, ¿cuánto tiempo están en la calle sin moverse? Eh, ¿Cuántas horas al día hacen eso y cuántas veces a la semana? Más o menos, o sea, yo tuve etapas muy largas antes. Yo podía estar 10 horas en la calle. Quizá ahora está más moderado. Ahora, de alguna manera, puedo estar unos 5 o 6 horas. 6 horas, a veces interrumpe por los calores y se recupera, toma agua. Pero promedio, uno estamos 6 horas en la calle. Ahora, quizá tiene una versión que a él le gusta mucho hacer, que está por las tardes y después camina por las noches también. ¿qué pasa? Que al cabo del tiempo, bueno, uno va investigando y se va dando cuenta, ¿no? Al cabo del tiempo me he dado cuenta que este trabajo un poco ha afectado mi salud, entre ellos la circulación. Yo tuve que dejar de beber, tuve que dejar que claro, no, beber en mayor sentido. Yo voy por los bares y me tomo mis tragos como corsario, como pirata, ¿no? Me tomo mis mojitos, pero es parte del show. ¿Qué pasa? Que esta cosa de estar estático un poco me ha afectado la circulación. Y bueno, Andrés tiene métodos también ejercicio, ¿no? Pero bueno, un poco me ha invertido en ciclista y también me ha invertido en buscar cómo, porque es increíble las cucas que me dan el trastorno circulatorio por estar tantas horas estático. El estar muchas horas en la calle me provocó una gastritis, porque empezaba a las 11 y hasta las 9 de la noche, que lo que me tomaba era un vaso de chocolate frío, cosas así para mantenerme, pero bueno, por esta cosa de la meditación, de no sé qué, se te va el tiempo y tú no te enteras. ¿Qué pasa? Que con el tiempo me dicen los médicos, mira, tienes una gastritis crónica, tienes que almorzar. Y entonces es que ya no empiezo ya a las 11, sino que empiezo a las 1, 2 de la tarde hasta las 6, a unas 4 horas. Y después, bueno, descubrí que salgo a caminar con el personaje un poquito más dramático, ya más teatral, en el sentido de que ya voy caminando, haciendo el personaje como si de su pedestal, una cosa poética. Salgo a caminar y entonces visito los lugares y esto lo hago más bien también para la circulación y caminar y qué sé yo, qué sé cuándo, y poder crear un balance, porque bueno, los médicos me han dicho, bueno, tienes que buscar un balance. Sí, la bicicleta, pero no sé qué, y bueno, y entonces ahora estoy haciendo eso. Ya empiezo a eso de la 1 y termino siempre 10:30 de la noche. Claro, hago siempre una pausa después de las 6, media hora, 1 hora, y me voy como una comidita y después sigo, pero bueno, incluso he creado ese espacio de ir, por ejemplo, a un lugar que se llama El Pirata. Estoy haciendo de pirata, voy a un lugar que se llama El Pirata, tengo una pequeña animación ahí con las personas, le doy la bienvenida a mi camarote y pido una sopa, me tomo una sopa, pero en el mismo personaje, no sé qué. Entonces es como si estuviera siendo parte del espacio y demás. Y así. Hay días que me siento muy cansado y no trabajo, pero otros días sí lo hago. Y así. Mira, vamos a hablar ahora de todos los personajes que han pasado por sus cuerpos en las calles. Vamos a hablar ahora de la conformación de un personaje, de una estatua viviente. ¿Cómo se hace? Se hace cercano al proceso creativo de crear un personaje en el teatro, es como crear una máscara. ¿Cómo se hace la biografía, la construcción
internas y externas de estos personajes que hacen ustedes. Andrés hace el Caballero de París, tú haces el Corsario, el Pistolero, de los más conocidos. Podemos hablar un poco de eso, de la conformación, quizás podemos hablar un poco de los referentes primarios, quizás vienen un poco de Stanislavski o solamente viene de la inspiración y la búsqueda de ustedes y la investigación personal. Hábleme un poco de eso. Aquí hay dos cosas. Aquí las personas a veces me dicen, estás haciendo, jocosamente a veces me dicen, estás viviendo de hacer Caballero de París. No, estoy viviendo de hacer Estatua Viviente, en donde incorporo el personaje del Caballero de París. Yo el Caballero de París lo empiezo a hacer en el 2012 y por supuesto por ser un personaje tan famoso, tan conocido y un personaje con tantas características es el que más se ve. Pero empecé a hacer Estatua Viviente en el 2002 y en aquel comienzo ya le digo, yo como psicológicamente para mí mismo y para entender la situación donde yo no tuve acercamiento a nada, cuando yo hice el primer personaje, no tenía internet, no había manera de ver nada, yo nunca vi ningún personaje de estatua, todo fue empírico, me creé un entrenamiento propio en donde yo corría todas las mañanas una distancia como de 4 kilómetros, llegaba a un lugar de esto de hacer entrenamientos y me quedaba ahí, empecé a hacer una especie de entrenamiento que me creé yo mismo para quedarme estático, lograr la estaticidad, lograr no mover los ojos, cosa que me fue muy difícil en un inicio y ahora lo domino tan fácil que cuando recuerdo me digo como lo increíble que es el cuerpo humano y las posibilidades que tenemos interiores. Y a aquel momento era un personaje que como yo decía, yo era un mimo que no se movía. Era un mimo pintado de blanco, un poco estridente. La imagen era estridente porque tenía un gorro de baño de nylon, de rosado. Ya dije, un blanco y negro, una enguatada negra, guantes blancos y un orinal para recoger. Me gustaba el orinal por lo que podía provocar a nivel de imagen, el hecho de que, y metafóricamente, el hecho de que pusiera un orinal de niño rosado, verde, era verde en realidad para recoger y como dándole una categoría al dinero de alguna manera a ponerlo ahí. Y después de ahí empecé a experimentar muchos personajes. Hay un momento que creé un personaje que era la piedra, porque aquí frente a ambos mundos había unas piedras y se me ocurrió, y una maletica que yo tenía, y decía, bueno, si me meto dentro de la maleta con una postura determinada que yo conozco del yoga, se me perderán los pies. O sea, era como un trabajo que hice de investigación. El geométrico y eso, claro, al darme en Seiza sobre mi, ¿cómo se llama? Sobre mis piernas de un modo determinado y metido dentro de una maletica estrecha, tenía pie y tocaba la flauta. La gente me decía, pero no tiene pie. Después me decían, ¿dónde tú pones tus pies? Después creé otro personaje que era un pedestal, ya un amigo me hizo un lugar muy estrechito, pintado como si fuera un ladrillo. Tenía adelante como un retablo, o sea, una puertecita, donde yo lo que veía a las personas de mí era mi cuerpo desde aquí hacia arriba y lo que veía hacia abajo era ladrillo. Cuando me echaban dinero, yo abría el retablo, abría esa puertecita y les cogía las manos o les regalaba una flor. Personajes que creaba en base a barro, o cuando yo tenía los drelos, los tenía muy largos, y entonces me creaba todo un árbol con los drelos. O sea, yo fui pasando por experimentos, que eso era una de las cosas más interesantes que me ofrecía, ¿no? El trabajo, ir experimentando posibilidades. Hay un momento, y claro, uno siempre está incorporando, uno tiene el estudio. Yo estuve con Vicente mucho tiempo y incorporé el teatro, lo tengo dentro de mis venas y por supuesto los personajes pasaban por el estudio y utilizaba la técnica de Stanislavski y me liberaba también de la técnica de Stanislavski, más bien hacía de mimo. Por ejemplo, yo hacía de mimo. Hay un momento que encontré una frase que decía: el mimo no es un sordo mudo, el mimo no transmite nada con las manos, el mimo hace arte. Ya para fue encontrar ese punto en donde yo no explico nada con mis manos, no trato de hablar con gestos y trato de expresar de otro modo. Y fue una escuela para mí. Por ejemplo, yo recuerdo que yo me leí el libro de Barba, la antropología teatral,
Y en el momento, antes de hacer estatua viviente, yo no entendía el libro, no entendía de qué iba el asunto. Pasaron los años, empecé a hacer estatua viviente, y cuando yo me vuelvo a enfrentar ese libro, es muy interesante porque parece que del hecho de haber estado practicando estatua viviente, empecé a entender todas las cosas que dice del ego, del cuerpo, del peso del cuerpo, porque ya lo había experimentado en la realidad, o sea, en la práctica. Y después aparece la idea con un amigo, me aparece la idea de hacer el Caballero París. Estamos conversando un día y nos sale esa idea y digo, claro, lógico, el Caballero París. Y el Caballero París, claro, es más vivo, es más real a la hora de incorporarlo, porque es un ser, es una persona que existió con una historia muy grande, en donde empezó a aprenderme textos. Por ejemplo, cuando yo quise empezar a hacer, se lo empecé a comentar a mis amigos, voy a hacer el Caballero París, todo el mundo me decía, pero él no pedía dinero. Y yo, bueno, no pido dinero, yo pongo una bolsa y ahí me echa el que quiere. Y alguien un día me dijo, no es que él no pedía dinero o él no cogía dinero, porque él en realidad a veces lo pedía. Es que él, cada vez que le daban algo, él daba algo a cambio. Entonces eso como que me dio el cierre de entonces y yo todo un andamiaje alrededor del caballo con mi hermana que me sentaba, mi hermana que tuvieron donde yo le compraba periódicos y le dije, ahora tú vas a empezar a hacerme flores, me hace flores de papel, abanico. Yo se me ocurrió recortar las palabras y entonces entregarle a las personas palabritas, como por ejemplo yo les digo, cierra tus ojos y es con palabras y ojalá don fabuloso, que de momento alguien saca una hora y un nombre, Camila, y dice, ay, yo me llamo Camila, o sale felicidad y dice, ay, qué bueno, yo cumplo años hoy, pero ¿cómo tú lo sabes? Entonces se empieza a dar la magia del arte, ¿no? La magia de lo inesperado, en donde yo mismo me sorprendía a veces por las cosas, me sorprendo con las cosas que ocurren. Y el caballero que me da mucho ambiente, muchas posibilidades, porque tiene muchos textos, tenía muchos textos que están recogidos en el libro que le hizo el psiquiatra, y eso me da hice un estudio sobre él. Y, o sea, algo que me hace a mí la posibilidad de hacer estatua viviente es el hecho de que yo practicaba ya desde los años 97, 96, la meditación Zen. Y la acción es detenido frente a la pared, observando tu respiración, observando tu proceder. Y ya cuando yo empiezo a hacer estatua viviente, ya tengo una base de lo que es estar detenido en un proceso de meditación. Y eso quizás, eso es de parte de que me ofrece a mí la posibilidad de poderlo hacer de modo que lo lleve a la calle. Pues, bueno, y ahora sí que hable. Mira, cuando estaba en segundo año, que ya yo tenía definido cuál sería mi tesis, yo le decía a la gente que yo quería hacer mi tesis sobre el trabajo de las estatuas vivientes. Bueno, no fue toda la tesis, es una parte, tuve que hacer también, hice una película con Mario Guerra, en fin. Pero bueno, la gente decía, pero ¿cómo vas a hacer? Porque aquí tienes que irte con Carlos Díaz, hacer un Shakespeare para demostrar que tú eres actor. Yo le decía a la gente, pero yo para demostrar que soy actor no tengo que hacer una obra de teatro como todo el mundo hace. Se supone que yo demuestre mi tesis del actor que soy, no del actor que la gente quiera que yo sea. Entonces, ¿por qué yo lo decía? Porque ya yo había encontrado en esta manera mi propia forma de hacer. ¿Qué pasa? Que la gente quizás lo vea como el tipo que está ahí disfrazado, quieto, esperando, y la gente no sabe o no se imagina que más allá de eso hay todo lo que debe hacerse para crear un espectáculo teatral. ¿Qué necesitas? Primero la idea, ¿qué vas a hacer? Primero las 3 preguntas mágicas, ¿qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué estás haciendo? Bueno, voy a hacer un espectáculo. ¿Por qué? Porque bueno, es lo que yo quiero transmitir, es la manera en que yo quiero decir, es no sé qué. ¿Qué necesitas para hacer un espectáculo? Necesitas una idea, necesitas un tema, necesitas diseñar, tienes que diseñarte el espectáculo en general, vestuario, el escenario, tienes un escenario. En este caso, nuestro escenario que es más pequeño es el pedestal, mi escenario que mide 40 centímetros. Pero bueno, yo me voy mucho más allá del macroteatro, poniendo a La Habana como pedestal, como escenario, que todo se mueve y yo soy parte de una escena, en fin. Pero bueno, necesitas todo lo que tú ves. Si no diseñas, necesitas un artista plástico,
que pueda crear la escenografía. Muchas veces la escenografía es la misma arquitectura del espacio. Ahora mismo como estoy haciendo un corsario, le digo a la gente que soy Henry Morgan o sabrá Dios cualquiera que me invente en ese momento, porque no tiene que ser uno fijo, porque voy experimentando, estoy haciendo un laboratorio. Estoy en el Palacio de los Capitanes Generales, en la justa calle de Madera. Y entonces estoy esperando a Carlos III que va a venir, porque necesito hablar con él, porque voy a intervenir, porque voy a entrar a La Habana, no sé qué, y voy creando una. Y nada, es todo. Tienes que entrenar, tienes que crearte todo lo que mismo. O sea, yo no veo diferencia a lo que hacía antes. Sí, hay una diferencia, claro, que hago el teatro que yo quiero. Entonces, nada, es lo mismo, tengo que entrenar. Si no entreno, me jodo. Tengo todo lo que tienes que hacer, investigar, tienes que saber qué estás haciendo. Por eso no creo que sea un simple disfraz. Es algo más profundo, como así de Biblia, es algo más profundo. Tienes que estar bien. Mismo decimos mucho. Y nada, es eso. Es eso. Al final, sí, eso es mira, la improvisación es una de las cosas más fundamentales, porque, por ejemplo, cuando tú montas una obra de teatro de sala, tú montas la obra y dices el texto, pero no, a lo mejor la improvisación no está importante porque ya tienes montada la obra y la gente se sienta y ve la obra, aplaude y se va. Aquí no, aquí tú no sabes lo que pueda pasar. Y entonces, porque estás en la calle, tú no puedes ensayar. A ver, vengan todos, ustedes van a pasar por aquí mañana. Bueno, vamos a montar lo que va a pasar mañana. Montas a la S, entonces la gente pasa. No, eso no es así. La gente viene, no va a verte. La gente va al centro histórico, sabe que ahí hay estatuas vivientes o no. La anda buscando, a veces no la encuentra, a veces se encuentra. Pero la sorpresa de encontrarse un elemento, algo que a veces se confunde y creen que es una estatua más, cuando llega, a veces se dan cuenta por los ojos y a veces se dan cuenta que frente a la estatua hay una recuerda, o sea, una cosa, un elemento. Y entonces muchas veces he encontrado casos de personas que el dinero se lo dan ahí. Y a partir de ahí tienes que improvisar y surge una escena en que la estatua despierta y ocurre lo que ocurre. Hay un momento, hay una anécdota como quizás yo estaba en Ambos Mundos sentado en lo que es las puertas de Ambos Mundos con el Caballero París. Y Isa en ese momento había creado un personaje de Bob Marley, o sea, en recuerdo a Bob Marley, porque venía la fecha de él. Y Isa venía con una recogedora que era en realidad un bolso con los colores rasta, y dentro tenía su teléfono con la música de Bob Marley. Él viene y se sienta al lado mío, del otro lado de la ventana, a hacer estatua al lado mío, y él pone su recogedor y yo estoy del lado acá, pero yo estaba escuchando la música de Don Miley, y hay un momento que la dejo de escuchar, y hay un momento que miro a Isa y le digo, vos pon la música, vos canta, y de pronto veo a Isa mirando para todas partes y no está la recogedora, no está el bolso, o sea, le habían robado el bolso, él se había quedado en estática, lo suficiente como para que se olvidara de que estaba ahí, estaba meditando, y cuando mira, ya le habían llevado a la recogedora con todo el dinero, el teléfono y no sé qué más. Todo el dinero del día. Por la mañana ya eran las 7 de la noche. Y fue porque por un lado fue algo negativo en el sentido de que él perdió la atención, pero a la vez fue interesante, ¿no? Porque como él se fue más allá y voló con el personaje. Después yo le decía, a Bob le robaron y Marley no dijo nada. Esas son de las cosas que nos han pasado haciendo. Pero a ver, no solo lo miras desde el punto de vista que la gente echa, también conozco muchos mendigos que pasan y yo también le doy. Y es todo porque creo que también es bonito ir a entregar, más que entregar que recibir, pero bueno, cuando tú sientes que has tenido un buen día, que la gente te ha hecho una buena paga, tú también puedes como darte el lujo. A veces le digo a la gente, yo también he hecho a dar, no solo mires el punto de aquí para eso, porque si no,
me estaría viendo como un mendigo, como un tipo que necesita el dinero. Y yo más que el dinero también necesito una relación con las personas, necesito que las personas sonrían, necesito que haya una cierta armonía, porque era lo que me pasaba. Yo le decía a la inspectora, pero ya puedo trabajar, me decía, pero te da resultado, le decía, mira, independientemente del ejercicio que necesito hacer para volver a resistir más de 6 horas ahí en ese espacio público, yo necesito que mi vecino que va a La Habana Vieja, que es un colero, que vende el paquete de pollo, porque necesita ir a tomarse 2 cervezas, cuando él me vea y se dé cuenta que soy yo, cuando él me dé el último, a lo mejor él no se me cuela, a lo mejor me trata mejor porque sabe que yo le doy un poco de sonrisa. Él se funde en la cola, pero va a refrescar la Habana Vieja y bueno, ahí estoy yo para contentarlo. Y es como algo que sí, que es positivo y que es bonito. Yo quiero, para terminar el programa, quería hacerles una pregunta y quiero que me la respondan cada uno. Como artistas independientes escénicos, quiero que me hablen sobre el teatro independiente, sobre el arte independiente en Cuba. O sea, ¿cómo ustedes ven eso en estos momentos? ¿Qué importancia le dan que exista un arte que no responda a las órdenes, a los decretos del Ministerio de Cultura, que a su vez responde a las decisiones del gobierno? Un arte más independiente, artistas que trabajen desde la autonomía, desde la creación más libre, desde saberse libres. ¿Qué importancia ustedes le conceden al teatro independiente en Cuba y al arte escénico independiente? A ver, el teatro, yo creo, la historia del teatro ha sido siempre rígida, o sea, muy de fricciones. Desde el comienzo del teatro la historia lo habla. Los actores fueron votados. Hubo una época en el medioevo que los actores eran como bichos, y se salvaban aquellos que eran recogidos por los dueños, señores feudales. O sea, el poder no ha visto nunca muy bien o las personas que asumen el poder, o las personas que rigen el poder, que tienen el poder en sus manos, no les ha interesado mucho el teatro porque no les gusta mucho, porque de alguna manera el teatro es mofa, el teatro es muchas veces burla, es un modo de decir, y en todas las épocas siempre el actor ha tenido que hacer algo. A mí me es interesante porque una vez, hace un tiempo, yo pasé un taller de clown con un actor español y él explicó algo que yo no tenía en mi conciencia, no tenía, y fue interesante. O sea, él dio un taller de clown, no, un taller sobre la comedia del arte. Y él decía que la comedia del arte comenzó cuando ya la búsqueda está establecida y comienza el mercado, establece el mercado, ya no está la iglesia como rigiéndolo todo de alguna manera, no está el rey, y está la burguesía ya creada, esa burguesía que empieza a ser como el puente entre el campesino y el castillo. Se crea el mercado y ahí aparece un actor un día y se le ocurre vestirse de blanco, que era el color que podían usar los pobres en aquella época, porque vestir de tela con colores era costoso, y se para en un del mercado y empieza a actuar como criado de una casa de un burgués que ha ido al mercado a buscarle alimentos, y empieza a dar como que notas de interioridades de ese burgués, de ese dueño, porque él trabaja. Y empieza a hablar de las interioridades de la casa, y por supuesto eso empieza a provocar risa, y la gente le empieza a pagar por el hecho, por la actuación, y así después se compone otro actor y dice, pero ¿qué puedo hacer? Yo quisiera hacerlo también. Y él le dice, bueno, haz del señor rico de la casa. Y ahí se van creando los personajes de la comedia del arte, que después eso se sigue creciendo, se improvisaba, después a alguien se le ocurre que lleve el libreto, después vuelve a tomar la improvisación, y es lo que es hasta hoy lo que es la comedia del arte. Cuando yo me entero de eso, me reafirmo en mi derecho y en mi deseo de hacer arte callejero, de hacer teatro independiente, porque no solamente yo trabajo en La Habana Vieja, yo hago performance, yo he trabajado contigo, he trabajado con otras personas, he hecho películas,
he hecho audiovisuales, pero el centro de todo ha sido eso. Y claro, en Cuba hay crisis de todo y el teatro independiente, el teatro callejero no es entendido. Tengo muchos amigos, muy buenos actores a los que yo le he dicho, pero yo soy capaz de ir al interior del teatro y hacer una obra de teatro en un grupo, en un edificio teatral. Pero ustedes no son capaces de dejar el prejuicio y como actores ocupar la calle. Porque ya no solamente hay que pensar en una institución que no le interesa o que le teme a ese teatro independiente y que lo trata de tenerse cercado, sino trata también de que los mismos instituidos, los actores escuelas, se cuidan mucho aquí y allá. O sea, es una cuestión no solamente nacional, es internacional. Se cuidan mucho por una cuestión de rango, por una cuestión de estatus, ni siquiera pensar en la idea de que se pararían en una esquina, actuar como actores, hacer un acto en las calles, ¿no? Porque eso sería como que rebajarse y no ser ellos, ¿no? Y perder un estatus. Y yo me alegro mucho que mi experiencia ha sido esta. Quizás si fuera un actor instituido, o quizás no, si fuera un actor instituido, si fuera un actor de escuela, diría lo contrario, es posible, pero bueno, me alegro mucho desde que el lugar que estoy, haber conocido la calle y hacerla de ese modo. Y no creo que sí, que es muy difícil hacer teatro independiente en Cuba, muy difícil, si no está alguna institución, y eso repercute en la calidad y repercute en el arte, porque o sea, las cosas son dialécticas y un dedo que detiene un motor detiene algo muy grande, y cuando tú pones imperativo, cuando tú pones qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ya lo está todo. Y el teatro, y yo creo que o sea, yo creo que el artista debe luchar por ser más que artista, digamos. O sea, ya tú eres artista y debes estar buscando otro lugar. Y yo creo que es ser más humano, ser más creativo y más libre. Es lo que me parece. Se cayó Adonis. Adonis, estás perdido. Isaac. Sí. Mira, sí, dime. Dime tú. Mira, dime tú sobre la importancia del teatro independiente y las artes escénicas independientes. Mira, bueno, iba a decir una cosa apoyando lo que Andrés decía de eso, ¿no? Yo estudié con un actor que es toda una estrella, un actor de esto, de un galán, y él una vez se embulló, quería trabajar conmigo, hacer una estatua, vivir la experiencia, y me decía, es que yo no quiero que se me vea tampoco la cara. Y yo decía, claro, la gente, tú no quieres que la gente vea que tú estás ahí, no sé qué, prefiere estar detrás de la pantalla, no sé qué, todo lo otro. Bueno, por lo mismo esto mismo que decía Andrés. Pero bueno, chicos, mira, yo precisamente yo vengo del consejo. O sea, yo sí pertenecía a agrupaciones que pertenecieron al Ministerio de Cultura y demás. Nosotros, por ser de la Oficina del Historiador, no pertenecemos al Ministerio de Cultura, porque en el año 93, 94, Eusebio pidió a Fidel Castro que separara la Oficina del Historiador del Ministerio de Cultura y perteneciera directamente al Consejo de Estado. Por lo tanto, eso, a ver, es una cosa que me hace más independiente del Ministerio de Cultura. Independientemente que tengo mis relaciones con el Ministerio de Cultura, porque yo participo en el Festival de Teatro Callejero de Matanza, soy organizador del mismo, y por muchos años, siendo parte del festival, las personas que eran parte del Consejo de Técnica, el Consejo le daba, yo lo tengo que pagar, como lo hacía Gigantería. Nos tenemos que pagar los hospedajes, la comida. Eso hoy por hoy no lo paga, es una cuestión de que soy organizador del evento. Pero bueno, lo que quiero decir, no trabajé muchos años, dejo, y después ahora ya independiente, no trabajo con nadie, y hay una diferencia total. ¿Qué pasa? Mira,
Yo hace poco, cuando la COVID, yo venía aquí a trabajar y me encontré con una de las personas que vino aquí, que él sí trabaja en un grupo del Consejo de las Artes Danzarias, que monta Sanco, y me dijo, ay, pero tú estás, ¿cómo te sostienes? Y dice, ay, a mí es que me pagan un salario buenísimo, sin trabajar. Le dije, pero bueno, tú dependes de un salario. Yo no dependo solo del salario. Yo dependo de lo que hago, de cómo causo una impresión en el público, que yo digo, bueno, para mí es lo más importante que tiene todo esto de ser un artista independiente, es que, o sea, me da todo un camino de libertad en cuanto a ver, muchas cosas que yo hago no se me censuran mucho, y el público se convierte, o sea, yo hago, por ejemplo, he hecho obras en la que no creo que tiene cierta, me gusta, pero la gente no la acepta, y entonces he creado otras y así voy creando, y eso me permite, por ejemplo, cuando estaba antes hacía teatro de sala, que pertenecía a un grupo y tal, yo notaba que había personas que decían, sí, muy buena tu actuación, pero la obra en general no me gustó. ¿Qué pasa? Que esto al cabo importaba, porque de todas maneras me estaban pagando un salario y tenía que hacer lo que decía un director. Al estar solo, tener que gastar dinero en una producción, hacer todo y mantener una familia, mantenerme yo, tratar de vivir de esto como profesional, o sea, me obliga a hacer todo y a entregar un arte más puro, un arte más libre, un arte en que todos disfruten. Y nada, he tenido la posibilidad de entrar a agrupaciones de poder, y es algo que me enamora de una manera que digo, coño, que rico, porque no tengo que depender de nadie que me autorice a nada ni nada. Hasta ahora he hecho, en más de 10 años, he hecho algunas cuantas obras de cierta calidad. Digo de cierta calidad porque ha tenido mucha aceptación en todo tipo de público, y me ha dado la posibilidad de crear lenguajes en que el público me entiende, me comprende y me mantiene vivo. ¿Por qué? Porque aquí no se cobra la entrada, la taquilla a la entrada, sino que la gente paga la salida. Y si hasta ahora estoy vivo y estoy haciendo lo que quiero y lo que me gusta, pues bueno, sigo así, independiente. No, hay una cosa, a ver, hay una persona que decía, ¿cuántos pelos hacen falta que no tenga la cabeza para que te lleven cabo? ¿Por qué digo esto? O sea, que en un país esté instituido el teatro, que en un país los actores puedan cobrar un sueldo, que les garantice a un director trabajar y hacer su obra, digo, porque esa institución que te paga empieza a decidir qué es lo que tú pones, qué es lo que tú hablas y qué es lo que tú dices en tu teatro. Entonces, ¿hasta qué punto el beneficio que puede ser para unos artistas de teatro, un director, un actor, un diseñador, o sea, el gremio teatral, hasta qué punto el favor o el derecho que te da estar instituido y que te respalda como sueldo, un sueldo, un reconocimiento como actor, hasta qué punto empieza a cambiar eso y convertirse en negativo cuando, por una parte, un director hace una obra que no es vista porque no tiene calidad, pero no importa, como decía Isaac, porque no importa que me la paguen, y un actor que se envicia porque no importa que si me viene a ver, de todos modos me van a ganar. Pero además, un director que quiere decir determinadas cosas con su teatro, un actor que quiere expresar determinadas cosas con su teatro, y no se le es permitido porque hay una institución que le paga y esa institución es la que decide qué tú dices y qué no dices. Entonces, el teatro independiente es necesario. Es necesario porque de alguna manera el teatro independiente a ese teatro instituido que está ahí le puede estar diciendo, mira, por el camino es por aquí, mira, el camino está en este sentido, es por donde se puede crecer. El camino, lo que hay que decir ahora es esto, lo que hay que hablar ahora es esto.
y ese actor instituido puede aprender y puede nutrirse, como mismo se puede nutrir el teatrista independiente de eso. Y es necesario el teatro independiente, es necesario el teatro libre de juzgamientos y de ese tipo de cosas. Y por supuesto, está en crisis. Aquí lo tenemos en crisis. Vamos a terminar el programa. Muchísimas gracias a los dos por estar. Ha sido un programa un poco difícil la grabación esta vez. Escucho. La grabación ha sido un poco difícil. Muchísimas gracias por estar. Me he tenido que mover en varias ocasiones porque no tengo conexión dentro de la casa y he tenido que moverme hacia una azotea, bajo el sol, incómodo, una escalera. Disculpen por los movimientos innecesarios, las trabas. Nada, pero es un programa también que habla de la resistencia del teatro y todo el trabajo y todo el esfuerzo enorme que hacen estos dos artistas para seguir día tras día llevando el teatro independiente a las calles en Cuba. Es un acto de resistencia, un acto de amor y un acto también de esperanza. Muchas gracias, Isaac, muchas gracias, Andrés, por hacerlo cada día, por estar ahí parados en La Habana Vieja, bajo sol, bajo a veces lluvia. Muchísimas gracias por estar. Y nada, un programa dedicado a ellos, dedicado a esos artistas callejeros, a esos artistas que resisten en las calles de Cuba y de todo el mundo y que muestran que puede haber un arte lejos de las instituciones y un arte verdaderamente emancipado. Gracias, gracias a las estatuas vivientes de La Habana. Disculpen las miles de interrupciones por la logística del programa que grabé hoy. Aquí les estoy enseñando la azotea con mucho sol que estuve intentando grabar. Gracias a todos.